Sí, buenos días. Bueno, si vamos a hablar de eficiencia, debemos ser también eficientes en los tiempos. Agradecer vuestra asistencia, tanto la asistencia presencial, los que estáis en el aula, como la asistencia online, a los muchos que estáis siguiendo estos encuentros, estas jornadas. Continuaremos estos encuentros que espero cumplan vuestras expectativas, como ha sucedido con los dos encuentros anteriores y como estoy seguro que sucederá con el encuentro que a final de año esperamos cierre este ciclo en el año 2012. Tras introducirnos los anteriores ponentes en aspectos relacionados con la iluminación, la ventilación, las instalaciones hidráulicas, etcétera, vamos a continuar profundizando en aspectos de la eficiencia energética y el papel que en ella juegan las instalaciones. En definitiva, en la rehabilitación energética del parque construido, algo muy importante, algo de enorme actualidad. Al final de este bloque comentaré, está a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros el decreto, la ley que va a regular, Real Decreto Ley, que va a regular la certificación de eficiencia energética en edificios construidos, un tema muy importante en el que tenemos que estar muy atentos y, por lo tanto, sin lugar a dudas, estos encuentros, como estáis manifestando, tienen esa vigencia, esa importancia, esa actualidad que tienen. Bien, vamos a iniciar este segundo bloque con una intervención de un título, sin lugar a dudas, sugerente, que es Climatización invisible, un factor clave en la eficiencia energética. Y para ello contamos, y quiero agradecer especialmente al ponente, contamos con la participación de Israel Ortega Cubero. Es ingeniero industrial, es director de la Uponor Academy en España y Portugal, en la península ibérica, posgrado en gestión de proyectos de climatización por esta Universidad Politécnica de Madrid y profesor habitual en cursos de posgrado, en máster, especialmente pues, en el máster, un máster MBA dirigido a ingenieros y al ámbito de la ingeniería y de la arquitectura de la IDESIE Business School. Cuando quieras, Israel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si me escucháis bien, yo tengo la voz, soy pequeñito, pero la voz la tengo muy contundente. Es para que no... Bueno, en primer lugar, agradecer a Inmaculada, unirme al resto de ponentes, por habernos invitado en la impartición de este tipo de jornadas divulgativas, que creo que son sumamente satisfactorias para que sirvan como mesa redonda para poner en práctica cuáles creemos desde el punto de vista de fabricantes, instaladores, ingenierías y arquitecturas, es decir, todos los componentes, todos los profesionales que nos encontramos en el circo de la edificación, cuáles tienen que ser los parámetros fundamentales, ya no solo en la construcción de nuevos edificios, sino en el mercado de la rehabilitación. Yo sí me vais a permitir realizar una breve exposición sobre la compañía para el que no lo conozca. Uponor es una multinacional de origen finlandesa. Actualmente la compañía tiene presencia en más de 100 países, en los cuales hay distribuidas en 5 de ellos 10 fábricas. La compañía fabrica única y exclusivamente para Uponor, ahora que está tan de moda esto de no fabricamos para otras marcas o para marcas blancas. Bueno, pues todos los sistemas y aplicaciones que comercializa y fabrica, por tanto, la compañía son única y exclusivamente de Uponor. Aquí, más concretamente, digo aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la multinacional tiene una de las fábricas en la que se fabrica tubería de polietileno reticulado. Es una tubería que ahora veréis apta para salubridad, de hecho fue la primera tubería certificada en ámbito mundial para abastecimiento de agua. Se utiliza en otro tipo de aplicaciones como el suministro, aplicaciones de calefacción, refrigeración y, como ahora entraremos en detalle, aplicaciones radiantes, lo que Uponor llama o denomina climatización invisible. Ay, perdonad, ha ido esto moviéndose porque el puntero tiene una alegría tremenda. Bueno, en cuanto a las divisiones, la compañía tiene 3 divisiones específicas, como podréis ver en la imagen. Por un lado, las aplicaciones de climatización invisible, que ahora hablaremos de ellas, son aplicaciones en las que se utilizan los propios cerramientos del edificio, los propios paramentos constructivos, suelos, techos, paredes o incluso los propios forjados de los edificios como elementos radiantes en modo calefacción para ceder calor y modo irradiante en modo refrigeración para disipar el exceso de calor, bien, de los locales, a climatizar.
Por otro lado, soluciones de fontanería a través de tuberías de polietileno reticulado y tuberías multicapa, de pequeño a gran diámetro, y como podréis ver también en la imagen final, pues soluciones de infraestructura para obra civil, abastecimiento y suministro de agua, siempre en tuberías plásticas. Y entrando ya en materia, que sé que hay poquito tiempo y han transcurrido ya un par de ellos. A mí siempre me gusta hacer una breve reflexión cuando hablamos en el mundo de la edificación sobre cuál es el cometido, objetivo principal de climatizar una instalación. ¿Por qué se climatiza una instalación? ¿Se climatiza una instalación para gastar más dinero en edificar un edificio? No. ¿Se climatiza un edificio para consumir más energía? No. Yo entiendo que climatizamos edificios para que las condiciones de confort y bienestar térmico en los edificios sean razonables, ¿verdad? Es decir, el objetivo principal es el confort térmico. Igual que el objetivo principal de coger un transporte es el desplazamiento. Después podemos hablar de otras cosas, ¿verdad? El confort térmico, las condiciones ergonómicas son fundamentales cuando climatizamos un edificio. Como ahora veréis, si se atienden a parámetros razonables para el confort y el bienestar térmico cuando se realizan los precálculos en una instalación, sí conseguiremos, en primer lugar, elegir el sistema completo que en un edificio sea más interesante en función del uso que se le vaya a dar. Fuentes de energía apropiadas, elementos de distribución concordantes a estas fuentes de energía y, por lo tanto, elementos terminales que sean capaces de sacar el máximo rendimiento, es decir, el mínimo consumo energético de las fuentes de energía que vayan a alimentar a estos elementos terminales. ¿Bien? En esta figura se muestra el reparto de energía, el intercambio energético existente entre el cuerpo y el entorno. Esta porción que veis aquí son tantos porcentuales, números porcentuales, expresados a partir de la UNE en ISO 7730. Para algunos seguramente conocida. Fijaros, la UNE en ISO 7730 es la única normativa de ámbito internacional que habla sobre las condiciones para el cálculo del confort y el bienestar térmico. La única. Esta norma. No sé, yo pienso que habrá que atender a esta norma, que no tiene más allá de 26 hojas, a la hora de realizar una breve descripción sobre cuáles son los sistemas que vamos a emplear a la hora de climatizar un edificio y cuáles son las condicionantes que tiene que cumplir una buena climatización, la buena climatización de un edificio. Fijaros, nos dice la 7730 que el 50% del intercambio térmico producido entre el cuerpo y el entorno se produce por medio de radiación. La mayor fuente de energía que tenemos sobre nuestro planeta es una fuente de energía radiante, es el Sol. El Sol transmite energía de forma radiante, por medio de ondas electromagnéticas. Entre el Sol y la Tierra no existe el aire, ¿verdad? No se calienta el aire. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, pues fijaros, esto es lo que dice la 7730. De la misma forma, la 7730 apoya a una serie de criterios que nos van a dar estas condiciones de confort y bienestar térmico. Nos hablan de la temperatura del aire, que era la única de la que hablábamos hasta hace relativamente pocos años. Nuestro RITE, de obligado cumplimiento desde el año 2007, nos habla de temperatura operativa. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Y para el cálculo de la temperatura operativa, que es aquella que me dará sensación de confort térmico, tengo que tener en cuenta la temperatura del aire. Y la temperatura media radiante, si tengo sistemas radiantes, tanto activos como pasivos. Y los voy a tener siempre en un edificio. Me habla también de humedad relativa y de velocidad del aire o grado de turbulencia en la zona ocupada, ¿verdad? De la actividad metabólica o del grado de vestimenta. Fijaros, son 6 parámetros fundamentales para realizar un correcto cálculo de confort en un edificio y, por tanto, por consiguiente, un cálculo correcto de la carga térmica y de la demanda que va a tener este edificio a lo largo del tiempo, en función, ya digo, importantísimo, también de los equipos que vayamos a proyectar. Yo soy de los que pienso que cuando calculamos el consumo como el cociente entre la demanda y el rendimiento, teniendo en cuenta que dicen algunos que la parte de demanda, sobre ella solamente influye la geometría, la orientación, la dermis del edificio, y sobre la parte de rendimiento de los equipos, yo soy de los que pienso que están relacionados. Es que los equipos pueden formar parte del edificio. ¿Por qué no? ¿Por qué no jugar con las inercias térmicas favorables de los edificios en función del uso que le vaya a dar?
Vamos a relacionar demanda con rendimiento. Fijaros, esta 7730, por medio de los instrumentos de medida, y la 7726, hablan de los 6 parámetros de los que se ha hablado sobre el cálculo del confort térmico. Dice la 7730 que define y definía en primer lugar la temperatura operativa, que ya os he dicho es aquella que data para alcanzar el bienestar y el confort térmico en el interior de un local, que provocan insatisfacción térmica, asimetría de temperaturas, es decir, tener dispersos los focos que proyecten calor o los focos que se encarguen de disipar el exceso de calor, las corrientes de aire, grados de turbulencia grandes y una diferencia de temperatura entre los pies y la cabeza de 3 grados centígrados, es decir, estratificación. Todos estos son sinónimos del uso de sistemas convectivos puros para acometer todas las cargas térmicas en el interior de un edificio. Esto no lo digo yo, lo dice cualquier ábaco de diagrama psicométrico, de cualquier fabricante, o los primeros ábacos con los que estudié yo de Carrier, en los que se separa la temperatura húmeda y la temperatura seca, ¿verdad? Carga sensible y carga latente. Bien, se trata de combatir carga sensible con los elementos que son capaces de única y exclusivamente combatir con mayor eficiencia las cargas sensibles y combatir la parte de carga latente, renovación de aire y grados de humedades con aquellos equipos que acondicionan las características o parámetros representativos del aire. Son dos cosas diferentes. Bueno, ¿y qué son los sistemas de climatización invisible? Fijaros, hablamos de climatización invisible a partir de sistemas que utilizan los paramentos de un local, de un edificio, para ceder energía en modo calefacción o disipar el exceso de energía en modo refrigeración. Sobre ellos se proyectarán tuberías de polietileno reticulado de forma recomendable, y comentaba el compañero de TEA, que no sé si se encuentra en la sala, con barrante y difusión de oxígeno, es decir, tuberías plásticas que no sean, sobre las que no sea posible una oxigenación a lo largo del tiempo, por las que circulará agua. La temperatura del agua será una u otra en función de la carga que tenga que combatir, sea carga en calefacción o carga en refrigeración. Pero el modus operandi, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Cuáles son los 3 parámetros fundamentales que hay que atender si queremos proyectar instalaciones radiantes en edificios? Dije al principio de mi intervención que estoy totalmente convencido que las fuentes de energía no son mejores ni peores, ni lo son los elementos de distribución, ni lo son los elementos terminales. El cómputo de ellos, buenas fuentes de energía que sean compatibles con buenos elementos de distribución, valvulería, etc., etc., y buenos elementos terminales compatibles con esas fuentes de energía, conseguirán que el sistema completo funcione de forma óptima y con él se consiga disminuir el consumo de energía. La instalación es un todo, el sistema es un todo, y cuando rehabilitemos un edificio tendremos que atender si hago determinados cambios, si realmente me van a conllevar esos determinados cambios a lo que me está diciendo el fabricante de ese elemento puntual, porque nos podemos llevar el susto de cambiar un elemento puntual y ver que al final no hemos conseguido absolutamente nada, que el retorno de inversión ha sido grande y que nos hacían falta otra serie de agentes alrededor de ese elemento que hemos cambiado para que ese elemento y el resto, lógicamente, funcionen de forma coherente, razonable y con el menor consumo de energía. Dicho esto, en este gráfico de aquí, es un gráfico que podéis encontrar a partir de cualquier fabricante de equipos de calderas de condensación, los caldereros, a partir de AFEC, de FGECA, de la Federación de Fabricantes de Equipos de Calefacción. Bueno, en función del fabricante, unos mayor o menor medida, ayer ya lo explicaron con profundidad y yo creo que de una forma excepcional, yo no voy a entrar en mayores aspectos, sí colaborando a dejar totalmente claro que en función de la temperatura de retorno, una fuente de energía como es la caldera de condensación obtiene un mayor o un menor rendimiento. Nos dicen de forma generalista, esto vendría a ser un modelo estándar de caldera de condensación de unos 25 kilovatios, que a partir de unos 55 grados de temperatura de retorno,
depende del combustible, como os comentaron, pues si es un gasoil o es un gas natural, yo diría una media en torno a los 55 grados centígrados, la caldera de condensación empieza a aumentar su rendimiento. Tal es así que la caldera de condensación obtiene rendimientos de hasta 109, 110, 111% en función del fabricante sobre el poder calorífico inferior, con temperaturas de retorno de 30 grados. Ni que decir tiene que la única tecnología, el único elemento terminal que es capaz de trabajar a 30 grados de temperatura de retorno, es decir, 40 grados de temperatura de impulsión, obteniendo un rendimiento óptimo y siendo capaz de entregar una potencia nominal, es un paramento radiante. Suelo radiante, un techo radiante, porque fijaros, al final lo que estamos consiguiendo con los elementos radiantes es aumentar la superficie de intercambio a costa de disminuir la temperatura superficial. Es un gigantesco intercambiador, son gigantescos intercambiadores térmicos. Este gráfico que tenéis aquí os muestra, pues igual, un equipo que podría ser de producción de calefacción, de agua caliente, cómo se comporta una bomba de calor, aire-agua, una unidad monofásica de hasta aproximadamente 12 kilovatios, en función de la temperatura a la que impulse agua. Veis que el gráfico está calculado a una temperatura exterior de 0 grados centígrados. Dice el fabricante que a una temperatura de impulsión de unos 35 grados, el COP, que es el rendimiento de la bomba de calor, aire-agua, pues viene a encontrarse en torno al 3,7, 3,8, 3,6, 3,9 en función del fabricante, ¿no? Bueno, esta es la temperatura a la que más o menos viene el tramo de temperaturas a las que más o menos viene a trabajar una instalación radiante. Si esta misma bomba de calor tiene que alimentar un equipo tradicional o estándar convectivo natural, pues vemos que este es el rendimiento que se obtiene, ¿no? Tenemos que obtener la potencia nominal del elemento terminal, pues a 55 grados de impulsión, pues tenemos un COP de un 2, un 2,1, un 2,2. Fijaros, la misma máquina en modo frío. En este caso hablamos de rendimiento, lo definen los fabricantes como el EER, que es el rendimiento de la máquina en frío para la producción de agua fría. Temperatura de impulsión, veis en el eje de abajo, en función del rendimiento. Podéis comprobar que a 15 grados de impulsión, unos 20 de retorno, es decir, un suelo radiante, un techo radiante, el ER de la máquina es de un 3,6, un 3,7. Cuando la máquina, como no podía ser de otra forma, tiene que enfriar agua hasta los 7, 8 grados, el ER de la máquina pues viene a ser de un 2,6, 2,7. ¿Dependen, las fuentes de energía dependen de los elementos terminales? Sí, pero no lo dicen los fabricantes de elementos terminales, lo dicen los fabricantes de las fuentes de energía, como no podía ser de otra forma. Otro aspecto fundamental, fijaros, es posible corregir, cambiar, modificar la demanda de un edificio en función del sistema del elemento de climatización que utilicemos. Sí es posible. ¿Y por qué es posible? Fijaros, es posible porque a través de elementos radiantes para combatir las cargas sensibles en el interior de locales, no es necesario calentar tanto el agua y, por tanto, calentar tanto el aire para conseguir una temperatura de consigna elevada en calefacción, o no es tan necesario enfriar tanto el aire para conseguir una temperatura de refrigeración tan sumamente baja. ¿Y por qué es esto así? Porque al trabajar a baja temperatura en calefacción y alta temperatura en refrigeración, el elemento se comporta como un paramento radiante, tiene una componente más elevada porcentualmente radiante que convectiva y, por tanto, para combatir carga, adicionalmente no tiene que calentar tanto el aire, como os digo, en calefacción o enfriar tanto el aire en refrigeración. ¿Esto qué nos da? Esto nos da una cuota que se puede mover entre el medio grado centígrado y el grado centígrado y medio. Es que medio grado centígrado en un cálculo de cargas térmicas y por tanto de la demanda en un edificio, puede significar una reducción de un 4, un 5, un 6% de reducción de la demanda en el edificio por utilizar un sistema. Continúo diciendo lo mismo. Los sistemas y el edificio están relacionados. Están relacionados. Bueno, estos son dos ejemplos rápidamente en los que se puede mostrar cómo a partir
de una misma temperatura de aire en refrigeración, temperatura operativa de 23 grados centígrados en ambos casos, utilizando equipos radiantes o equipos convectivos, en este caso en modo de refrigeración irradiantes, se consigue esta misma temperatura operativa a partir de temperaturas del aire relativamente altas. Relativamente altas. Dice la 1264, la UNE en 1264, que habla sobre sistemas radiantes, y es la norma de ámbito europeo, que habla y testa sobre el cálculo y dimensionado de los parámetros radiantes, que la temperatura de aire de cálculo que se coge para calefacción se encuentra en torno a los 20 grados centígrados y en modo de refrigeración de en torno a 25. Pero en ambos casos la temperatura de confort se encuentra entre 22 y 23. Conseguimos confort a base de no tener que calentar tanto el aire o a base de no tener que enfriar tanto el aire, que por cierto, siendo esta una escuela de arquitectos, aprovecho, bien sabéis, mucho mejor que yo, que es el mayor aislante térmico que existe si relacionamos calidad-precio, ¿verdad? El aire es un buen aislante térmico a un precio razonablemente bajo. Otro de los elementos imprescindibles a tener en cuenta es, si yo tengo que calefactar o refrigerar locales, edificios, en los que, por su geometría, las distancias entre el suelo y las alturas son superiores a 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros, centro comercial, un polideportivo, un hangar logístico, un aeropuerto, ¿cómo consigo yo calentar o calefactar con un sistema que se encargue de calentar o enfriar el aire? Sabéis que la única forma será calentar o enfriar todo el volumen de aire que tenga engendrado en el interior de ese local, ¿verdad? Esto que veis aquí es un gráfico de ASRAE en el que se os muestra que a partir aproximadamente de los 2,20, 2,40 de altura, para obtener una misma temperatura de confort en la superficie de 20 grados centígrados, esta temperatura, en caso de utilizar un sistema radiante, va siendo más o menos lineal, y cuando atacamos carga a partir de un sistema convectivo, pues esta será la temperatura que alcancemos a una altura, por ejemplo, de 12 metros, para obtener aquí 20 a una altura de 2. ¿Lo veis? Este área engendrada entre estas dos curvas, lo que realmente os está mostrando es la pérdida de energía que se genera en calentar o enfriar masas de aire, volúmenes de aire, que se encuentran en zonas no ocupadas. Importantísimo. Número 4, transmitancias. Cuando integremos en nuestras soluciones, en nuestros edificios, soluciones radiantes, tendremos que tener en cuenta que estas soluciones radiantes utilizan para proyectar la tubería una serie de aislamientos térmico-acústicos. Estos aislamientos térmico-acústicos son exigentes para cumplir la norma y certificación de sistemas radiantes a nivel europeo, la UNE en 1264 que comenté anteriormente. Y es por tanto que nos va a valer a más como un elemento para mejorar la transmitancia de aquellos elementos en los que se proyecte la solución. De tal forma que, para utilizarlos en doble medida, tomaré la transmitancia adicional que me está dando este elemento y la tendré en cuenta sobre la transmitancia total del forjado en el que vaya integrado. ¿Por qué no? Si estoy mejorando las condiciones del aislamiento térmico en el que se integra la solución. Pero es que además de mejorar el aislamiento térmico, se mejora el aislamiento acústico. Sabéis que desde marzo del año 2009 es de obligado cumplimiento, a partir del DBHR, el documento básico de ruido, una lámina antiimpacto colocada en los forjados, en residencial y en aquellos edificios en los que por su uso los propietarios de cada uno de las plantas sean diferentes. Fijaros, salvo lo que exige el documento básico de ruido sobre lámina antiimpacto, partiendo de forjados con índices de sonoridad superiores a los 80 dB, que es lo que se estima como oportuno, integrando una solución radiante con un aislamiento térmico-acústico de poliestireno expandido de una densidad aproximadamente de 20 kilos y un aislamiento y un espesor efectivo de 11 milímetros, si sobre él se proyecta un mortero de 2 centímetros, se consigue reducir de aproximadamente unos 80 dB a unos 58. Tal es así que conforme va aumentando el mortero que voy proyectando yo sobre la generatriz de la tubería, así voy disminuyendo el índice de sonoridad. Si aumento además el poliestireno expandido o extruido que se encarga de portar las tuberías, consigo reducirlo hasta 44 dB, partiendo de 80 adicionales.
Esta información es una información certificada, que la tenéis a vuestra disposición, y con ella podéis conseguir que con un mismo elemento se puedan cubrir diferentes requerimientos. Vuelvo a hacerme fuerte con la primera afirmación que realicé. Los sistemas de climatización forman parte del edificio, cambian y modifican las condiciones de un edificio y le pueden dar condiciones adicionales. No son elementos externos. Tipos de sistemas. Hemos hablado de suelo radiante, yo creo que es el gran conocido, sobre todo en modo calefacción. Fijaros, este tipo de sistemas tienen una penetración en el mercado centroeuropeo superior al 56%. 56% de los metros cuadrados construidos en edificación, no en residencial, edificación. Residencial y no residencial. Si nos vamos a países nórdicos, los cuales son muy consecuentes con el consumo de energía y son muy consecuentes con el consumo de energía, os comento yo que somos finlandeses y algunas veces pues nos toca viajar a visitar a nuestros compañeros, no porque tengan exceso de energía, justamente por eso, porque tienen defecto de energía. A ellos les cuesta muy cara pagar la energía. Como les cuesta muy cara, pues por ejemplo el tema de la geotermia, que se sacaron de la manga, lo sacaron para decir que voy a estar yo pagando en función de lo que me diga el país de enfrente si se enfada o no se enfada. No. Yo las tarifas energéticas voy a conseguir que se mantengan más o menos, siendo capaz de atenuar el consumo de energía en el interior de los edificios. Sistemas de techo radiante que se pueden proyectar en sistemas por perfilerías, tipo Armstrong o General, o sistemas de forjados activos que integran las propias tuberías, los propios entramados de tuberías de polietileno reticulado con barrera antidifusión de oxígeno a través de una losa maciza de hormigón, tradicional o prefabricada, inclusive para reforzar un forjado. El compañero que va a dar la siguiente ponencia, yo sé que os va a hablar sobre sistemas de forjados activos. Ellos tienen además obras de referencia realizadas en muchos de los casos con material y aplicaciones y sistemas Uponor de forjados activos, y entrará un poquito más en materia, ¿no? sobre el principio de funcionamiento de los forjados activos. Sobre el tema de potencias, fijaros, teniendo en cuenta hacia lo que vamos, es decir, disminuir potencias, disminuir demanda en edificios, los sistemas radiantes son más que suficientes. Claro, a alguno le vendrá a la cabeza, ¿y cómo podíamos decir en una comunidad como la de Madrid, una comunidad como la de Castilla y León, con las temperaturas exteriores mínimas de -5, -6, -7, -8 grados centígrados, en el peor de los casos, que los sistemas radiantes no eran capaces de combatir carga cuando se vienen utilizando desde hace más de 40 años en sistemas con temperaturas exteriores, en países con temperaturas exteriores de -30 grados centígrados? No, se trata de disminuir la demanda y, por tanto, ese sumidero, ¿no?, que han comentado antes, ese gran sumidero que son los edificios que actualmente tenemos en mercado que se han estado construyendo, pues taponarlos, disminuir la demanda y conseguir combatir la poquita demanda que tengamos con sistemas eficientes. Fijaros, buena envolvente, buena orientación, una buena geometría, poca demanda y cubrir esa poquita demanda que tengamos con sistemas que consuman poquita energía. Potencias, pues para que os sirvan más o menos a modo de representativas, pues superiores a los 100 vatios metro cuadrados en suelos radiantes, superiores a los 100 vatios metro cuadrados en techos radiantes en modo refrigeración, cercanos a los 50 vatios metro cuadrados de suelo radiante en modo refrigeración y superiores a los 65 vatios metro cuadrado en modo calefacción en los techos radiantes. Más que suficiente, ¿no?, con los índices de demanda en los que nos movemos. Fijaros, estos son los componentes habituales que se utilizan en sistemas radiantes, desde las tuberías de polietileno reticulado a los paneles aislantes sobre los que se proyecta la tubería, los pavimentos y morteros, acabados colectores y la regulación termostática. Existen sistemas ideales para la rehabilitación de edificios. Y digo ideales porque con estos sistemas seremos capaces de proyectar soluciones de suelo radiante ocupando espesores de tan solo 1,5 centímetros. En 1,5 centímetros se puede proyectar un suelo radiante a través de una tubería capilar con un diámetro de 9,9. Lógicamente la cantidad de tubería, para que la cantidad de tubería sea la misma, es decir, el flujo de agua, la cantidad de agua por unidad de superficie sea la misma, pues las tuberías irán más juntitas, ¿no?, en el suelo,
y todavía la temperatura será mucho más homogénea. Pero sí, es posible rehabilitar edificios utilizando, en el caso de viviendas, por ejemplo, sistemas como estos, de bajo perfil, o en el caso de no residencial, rehabilitar, por ejemplo, sistemas de climatización en oficinas, utilizar techos compatibles totalmente con las instalaciones en las que van integradas. Además, los elementos de forjados activos, y paso muy rápidamente, son, como ahora os comentarán, sistemas pensados para jugar con la propia inercia térmica del edificio. Los sistemas de forjados activos suelen alimentarse normalmente a partir de instalaciones o intercambiadores geotérmicos, que en muchos de los casos suelen utilizar los propios pilotes del edificio para evitar costes, por los que se proyecta una tubería de polietileno y se intercambia la energía con el terreno. En caso de modo calefacción, consiguiendo toda la energía que tenemos acumulada en el terreno, que se encuentra en torno, pues eso, a los 16, 17 grados centígrados, hacia el edificio, y en modo refrigeración, consiguiendo disipar todo ese exceso de energía, intercambiando directamente con el terreno, que se encontrará a una temperatura de en torno, pues eso, los 15, 16, 17 grados centígrados. Otro tipo de aplicaciones, y ahora sí que ya acabo, nos encontramos aplicaciones radiantes de todo tipo. Fijaros, os he traído como casos representativos, por ejemplo, aplicaciones de deshielo. Aplicaciones en las que lo que se pretende es que en un área no se proyecte ningún tipo de hielo, que la nieve quede totalmente erradicada. Imaginaros pueblos, imaginaros aeropuertos, heliopuertos, sitios en los cuales es fundamental que haya un tráfico rodado sobre las calles o sobre los terrenos en los que se encuentra. Veis también aplicaciones de campos de fútbol, son aplicaciones de deshielo. El agua circula a una temperatura de 2-3 grados centígrados por encima de cero, mezclada con un refrigerante, tipo glicol o similar, y se consigue eso, que en todo momento no haya hielo en la superficie. En cuanto a regulación y control, fundamental. Regulación y control es fundamental. Regulación y control es RITE. Regulación y control es que cubramos demanda en el interior de los locales en función de si se están o no se están utilizando y en función de quién los esté utilizando. Regulación termostática significa tener un control óptimo sobre aquellos locales que en ningún momento se están utilizando o por régimen horario se van a utilizar a determinadas horas. Significa adelantarse a los cambios de temperatura y a esos cambios horarios. Significa, al final, jugar con la propia inercia de los locales, utilizando sistemas radiantes, sin necesidad en ese momento de tener por qué estar calentando el agua o enfriando la misma. En cuanto a obras emblemáticas, pues veis obras emblemáticas de todo tipo, desde sitios en los que se integra en el mercado de la rehabilitación forjados activos. Veis el edificio de la Fiscalía en Madrid, que utiliza un sistema de forjados activos. Una de las grandes obras de referencia, 11.000 metros cuadrados, la Universidad de Aveiro, con uno de nuestros partners, colaboradores, una empresa de consultoría representativa en ámbito internacional. Oficinas de grandes ingenierías y empresas representativas en el mundo también de la consultoría y la eficiencia energética, la nueva sede de IDOM, climatizada a partir de sistemas de forjados activos, bueno, obras emblemáticas, hoteles rurales, colegios y sedes de profesionales de compañeros, arquitectos e ingenieros, grandes edificios de formato con grandes alturas, museos, industrial, residencial, empresa municipal de la vivienda, edificios singulares, promociones de alto reconocimiento en la certificación energética a nivel internacional, sitios en los cuales por justamente la geometría del edificio se requieren cargas enormes y hay que combatirlas de forma efectiva, centros sanitarios, como no podía ser nuestras propias instalaciones, nuestra sede corporativa en Madrid, que aprovecho para decir Premio Innovación de la Asociación de Promotores de Madrid de este año 2012, y obras emblemáticas, como no podía ser de otra forma, de ámbito internacional, de los grandes arquitectos para las grandes propiedades, marcas fabricantes, como por ejemplo en el caso del aeropuerto de Bangkok,
que es una de las grandes obras de ámbito internacional proyectadas en los últimos años, en los cuales las humedades relativas medias superan el 85% a lo largo de todo el año y las cargas en refrigeración son tan altas como para combatir temperaturas exteriores de hasta los 48 grados centígrados. Si los sistemas radiantes funcionan, son rentables y dan buenos rendimientos. Y sin más, muchísimas gracias y estamos a su disposición para todo lo que quieran. Muchas gracias. Gracias, Israel. Bien, como cabía esperar, la intensidad, el interés de las presentaciones de las ponencias lleva a que se agote el tiempo disponible en la presentación. Por lo tanto, vuelvo a insistir, invitaros a los asistentes a participar en los foros online. Creo que son muy ricos, permiten además una respuesta mucho más amplia y mucho más accesible a todos. Conceptos como temperatura operativa, confort térmico, el análisis conjunto de sistemas activos pasivos, el análisis de los sistemas del edificio. En definitiva, yo creo que la climatización invisible supone un reto y una oportunidad. Así que, muchísimas gracias.